ahora que han estado trabajando con Iván, les está quedando más claro, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ya tuvimos muchos conceptos que estuvimos revisando y ahora lo que nosotros estamos haciendo es revisar de alguna manera cómo, o sea, ya vimos la independencia, la independencia del tratamiento, pues ya es uno de los supuestos, pero ahora cómo la independencia pues, se puede restaurar con una serie de covariables cuando no la tenemos, ¿no? Entonces eso fue lo que vimos. Y esas covariables nos van a ayudar a poder eh, medir el impacto específico en la medida en que nosotros restauramos la aleatoriedad a la hora de que igualamos a los individuos con características similares, ¿no? Como si podemos meter ahí diversas variables como las que han estado manejando, ¿no? Porque puede ser estado civil, nivel educativo, la edad, en fin, o toda esa serie de elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de individuos que tienen el mismo perfil, en donde ya no hay una, o sea, a pesar de que estamos trabajando con ciertas características observables, lo que estamos asumiendo es que como son muy parecidos, pues esas características no observables, pues probablemente sean similares, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues estamos restaurando esa aleatoriedad. Eh, y como resultado de esto, pues lo que nosotros vemos y lo que ya podemos estimar nosotros es el efecto promedio de tratamiento. El efecto promedio de tratamiento es más que lo que hemos estado viendo, ¿no? Es la diferencia entre el ser tratado, la esperanza matemática de los tratados, no lo tratados, pero que ahora está condicionada por una serie de covariables X. ¿Okay? Ahora, lo que van a ver, y parte del balanceo y parte de lo que están haciendo, en resumen, lo que nosotros tenemos que fijarnos es que nosotros tenemos que fijarnos en la distribución de todas las variables. Por eso, en esta expresión le asume como la integral, pero está referida a estas covariables, ¿no? A estas. ¿Qué quiere decir? Que para que nosotros también aseguremos un buen cálculo de el impacto del ATE o del ATT, en cuanto tenemos un problema de, de, de no aleatoriedad, lo que nosotros tenemos que fijarnos es en la distribución de esas covariables, ¿no? Y esa distribución, pues, al final nos da esa integral, ¿ok? Entonces, a la hora que nosotros, o sea, ¿qué quiere decir eso en esencia esa expresión? Que nosotros estamos calculando esa diferencia de esperanzas matemáticas en función, pero tomando en cuenta la distribución para cada conjunto de covariables, que quiere decir que nosotros tenemos que asegurar que tengan cierta ponderación, o sea, que tengamos que asegurar que los grupos, la ponderación que tengan los dos grupos sea lo suficiente, o sea, suficiente para que nosotros podamos realizar la resta de nuestra variable de impacto. Y por lo tanto, pues esto nos lleve a un buen resultado, ¿de acuerdo? Y pues, esa integral es lo que nos ayuda a, a hacerlo. Entonces, aquí lo que platicábamos la clase pasada y que yo intervine un poquito después en la parte de Iván, pues algo que nos interesa a nosotros es qué tantas variables meto, ¿no? Pues no es cosa de meter variables por meter variables, ¿no? Tengo que asegurarme primero que sean variables que de alguna manera me estén asegurando cierta, cierta cierto balance entre los grupos de control y tratamiento y entre los diferentes, o sea, tengo que ponderar entre variables, entre los dos grupos una variable, pero también entre las variables, es decir, tengo que hacer ese juego de que mis grupos estén balanceados en función de todas las categorías que estoy agregando. Y entonces no es solamente ir metiendo variables por variables. Obviamente, si yo meto solamente dos variables de control, pues solamente eso pues no me va a dar no me va a estar ayudando a restaurar esa aleatoriedad, ¿no? Y por lo tanto, pues eso eh, es una día que llegue yo a resultados que no son tan válidos, ¿no?
Entonces, la teoría me ayuda, la experiencia de otras evaluaciones, el conocimiento, mi teoría del cambio, el conocimiento de la población con la que estoy trabajando, pues eso me va a ayudar a poder tener una mejor aproximación al fenómeno, ¿no? Eh, y pues obviamente como yo ya estoy en una situación en donde eh, no estoy cumpliendo con ese supuesto y lo estoy tratando de restaurar a través de esas variables, pues a lo que yo me voy a enfocar es a estimar el efecto promedio de tratamiento sobre los tratados. De lo que yo estoy tratando es encontrar ese efecto promedio de tratamiento sobre los que potencialmente pueden ser tratados, dado que hayan sido o no hayan sido tratados. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas eso es lo que me va a dar el efecto promedio de tratamiento real, ¿no? Si yo me voy a todos cuando no estoy cumpliendo con estos supuestos, obviamente voy a estar incluyendo en la diferencia de esas esperanzas matemáticas a individuos que que probablemente tienen características o que tienen, que me pueden llevar claramente y directamente a tener sesgos de autoselección, ¿no? ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros pues, no podemos garantizar de inicio esa aleatoriedad, pues lo que nosotros tendemos a estimar es el efecto por el tratamiento. Es muy probable que o sea, ustedes estiman el average treatment effect y el ATT, es probable que en alguno no le salga el mismo resultado, ni de magnitud, ni de significancia estadística, ¿no? Pero eso es por eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros, a final de cuentas, los que van a entrar dentro de nuestro análisis son estos dos grupos de las funciones de densidad del grupo de tratamiento respecto al grupo de control, que están bajo una misma área de soporte común y que en un ejercicio práctico es muy ilustrativo verlo. No me acuerdo si llegamos la clase pasada a ver el área de soporte común, pero si no, lo vamos a ver muy pronto, ¿no? Ok. ¿Qué más? 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 Eh, ahora, como les decía, muchas veces a pesar de todo no podemos asumir independencia condicional y a veces lo que nosotros hacemos es que agarramos lo que nosotros, como no podemos garantizar esa condición, eh, esa, ese supuesto, independencia condicional, a veces lo que nosotros trabajamos es con variables instrumentales. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros vamos a trabajar es con una variable en donde en lugar de, como no puedo garantizar, como no puedo garantizar que sea independientemente del tratamiento, es decir, a lo mejor muchos tienen una característica esencial que los hace tener mayor propensión a recibir el tratamiento. Entonces lo que yo hago es condicionarlo a otra variable que no me afecte, que no, esta variable instrumental va a estar correlacionada con la propensión a recibir el tratamiento ni va a estar condicionada a las características de los individuos. Si yo logro garantizar que esa variable auxiliar me garantiza esa independencia, pues lo que yo estaría entonces es con una variable instrumental, esta Z es a la que se le llama variable instrumental. Con la técnica de variables instrumentales, lo que yo estaría haciendo es intentando restaurar esa aleatoriedad. Por ejemplo, si yo sé que estoy dando un programa, un apoyo de capacitación laboral y quiero ver su efecto en el ingreso, lo que yo estaría esperando es que
pero como le estoy metiendo varios requisitos para los que quieran acceder a este programa, lo que yo voy a, lo que yo estaría asumiendo es que no estoy cumpliendo con el supuesto de independencia condicional, ¿no? Porque esta independencia condicional está sujeto a ciertos criterios que tiene mi programa. Entonces, lo que yo hago para garantizar eso es tomar una variable eh, auxiliar que me restaure esa aleatoriedad. No sé, por ejemplo, otra característica que no tenga nada que ver ni con la asignación del tratamiento, ni con ni con las características de los individuos. No sé, puede ser la distancia al centro de capacitación. Es una variable instrumental que me ayuda, que no está correlacionada con eso, pero que me ayudaría a determinar quiénes son los potenciales candidatos a recibir ese programa, ¿no? Esta parte de las variables instrumentales tiene mucho desarrollo, pero en esencia, ya muy a grosso modo, como introducción, pues, es referente a eso. Lo que quisiera que se les quede en este momento es simplemente cuando nosotros no cumplimos con el supuesto de independencia condicional, es decir, que no podemos garantizar esta D, esta independencia de esta D, lo que yo hago es tomo una variable instrumental Z que no va a estar correlacionada con la asignación del tratamiento ni con y a su vez ni con las características de los individuos, y eso me va a garantizar que yo pueda estimar el impacto. Y ese impacto, cuando yo lo estoy haciendo con variables instrumentales, se les llama Local Average Treatment Effect. ¿Qué quiere decir esto? Que ese efecto de tratamiento solamente va a ser válido para este grupo. Entonces, ahí estoy perdiendo ahí estoy perdiendo puntos relevantes en cuanto a una de las cosas, a una de las aspiraciones que yo tengo cuando hago evaluación de impacto, y que lo vimos la clase pasada, ¿no? Que es básicamente tener validez interna y externa en mis evaluaciones de impacto, ¿no? Pues ahí solamente pues estaría yo sacrificando toda esa parte, y lo único que estaría estimando es un efecto de tratamiento, pero muy local, ¿no? Muy localizado. Y pues con eso terminamos ya, cerraríamos básicamente toda esta parte teórica, como ¿cómo le diría? Como la parte medular básica que encierran las metodologías de impacto. Y entonces eso ya nos da herramientas para poder entender los efectos, los modelos de propensity score matching, nos da paso para entender los modelos de regresión discontinua, en fin, todo lo que se les ocurra en evaluación de impacto, ¿no? Pero yo creo que estas son las bases, o sea, este es el fundamento. O sea, si ustedes entienden como la lógica de todo esto que hemos estado repasando y viendo de manera gradual, lo hemos ido complejizando. Si nosotros logramos tener estos conceptos claros, estoy seguro que cuando ustedes se encuentran en cualquier paper, van a entender, o sea, no van a dominar, ¿no? Eso no, pero van a entender de qué está hablando el autor o qué hizo aproximadamente, o podemos tener un ligero conocimiento de qué es lo que está haciendo y el por qué está haciendo un investigador en cierta evaluación de impacto. Y eso les va a dar muchos pasos para profundizar de manera mucho más puntual en cualquier evaluación de impacto, ¿no? Pero con estas bases, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Verdad? Bueno, y entonces, una de las primeras cosas que nosotros que queremos ver es cómo aplican esto en un ejercicio aleatorizado, y para eso les pasé un artículo, y en ese artículo pues hacen eso, ¿no? Yo no quiero que dominen el artículo y que se vuelvan casi los autores de esto, ¿no? Simplemente, como les expliqué cuando les pedí exponerlo, simplemente quiero que entiendan, que rescaten los conceptos que hemos estado viendo y que vean
que logren explicar más o menos cuál es la lógica que llevaron los autores para hacer esta evaluación de impacto, ¿no? Todos estos conceptos de sesgos de selección de la muestra, de aleatoriedad, de independencia condicional y todo eso, ¿no? Entonces, eh, para eso vamos a empezar con esta exposición. Para la próxima clase va a haber otra. Entonces necesito que alguien diga yo, que les voy a pasar un paper de propensity score matching, y ahí no sé si podemos pasarles algunos de los que hicimos nosotros. O yo les pongo, ahí veo cuáles se los mandaría en un ratito, ¿no? Antes de que termine la clase, para que podamos exponer ese trabajo, un trabajo relacionado a eso, ¿no? Entonces, a ver quién dice yo. Pero bueno, empecemos con este. Eh, pues les doy. Sí. A nosotros nos toca, a mí y a mi otro compañero. Sí, sí, Ok, sí. Adelante, adelante. voy a compartir la pantalla. Sí, gracias. Y pues yo creo que más que evaluar la, la, la exposición en el sentido de que me expliquen al 100% el paper, yo creo que va más en ese sentido, ¿no? ¿Qué les hizo sentido de los conceptos? ¿Qué entendieron el paper? ¿Cómo lo trabajaron? Entonces, que nos hablen en ese lenguaje, ¿no? No tanto aquí de que son ya los expertos en lo que hayan hecho estos, ¿no? Sí, sí, entonces no se pongan nerviosos y vamos viendo, ¿no? Descubriendo. Yo tuve mucho trabajo esta semana, entonces no me acuerdo ya tan bien del paper, lo leí hace un año, pero entonces aquí lo vamos viendo, ¿no? Ok, bueno, no sé si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok, bueno, el título del paper era Checking and Shorting All Facts. Y bueno, estos son los autores. Bueno, básicamente el paper lo que intentaba analizar o estudiar era cómo afectaba los fact-checking, que en este caso es como, bueno, como un tipo verificación de hechos. Por ejemplo, cuando uno utiliza Twitter o Facebook, en su caso, a mí me tocó, bueno, en varias ocasiones, que ciertas notas o ciertos artículos periodísticos tenían una nota en la que decía que, que podría ser fake news, ¿sí? Y bueno, todo esto surge a partir creo que de Donald Trump, cuando empezó a criticar creo que a ciertos opositores, y entonces, o sea, empezó a decir básicamente lo que se llama una fake news, ¿no? Y bueno, uh, varios autores se preocuparon por, por la influencia que pudieran tener este tipo pues de dichos y de noticias falsas sobre la población. Y específicamente también en tiempos donde hay elecciones. Sí, Bueno, las preguntas básicamente de los autores es determinar cómo afecta una fact-checking, que en este caso es una verificación de hechos, a los mensajes originales, los alt facts en las redes sociales. Alt facts básicamente se entiende como un hecho alternativo, pero bueno, yo le entendí que era como una mentira de un político o de alguien muy famoso. Bueno, el experimento básicamente fue un experimento aleatorio con información real en la plataforma de Facebook. Y bueno, los autores se preguntaron si proveer información fact-checking
trae consigo una disminución en la compartición de las alt facts, que son las fake news, y la propagación en las redes sociales. Bueno, asimismo también se cuestionaron si es efectivo permitir que los individuos accedan a las fact-checking voluntariamente, o si por el contrario es mejor imponerles las fact-checking como en su tiempo Twitter las impuso. Bueno, también otra de las preguntas fue, bueno, otra de las preguntas que se hicieron fue la siguiente, es ¿qué motiva a los usuarios para ver la información del fact-checking? Y también si afecta la edición de los clics a la decisión de compartir, y si es así, ¿cómo lo hace? Bueno, en el diseño experimental, dentro del contexto, este diseño fue, bueno, se llevó a cabo bajo el contexto de las elecciones del Parlamento Europeo, celebradas en el 2019 en Francia, y las alt facts realizadas por los miembros destacados del partido de extrema derecha. Las elecciones se llevaron a cabo en todos los países de la Unión Europea, pero siguieron diferentes reglas en cada país. Y bueno, los autores se centran en las declaraciones engañosas o las fake news, que en este caso son las alt facts. Básicamente fueron dos alt facts. La primera fue la que dijo Lippen, no sé cómo se pronuncia. Esta alt fact, bueno, este dicho de ese personaje era que la Unión Europea promovía la inmigración. Y por su parte, la fact-checking era puesta por, bueno, ¿cómo se puede decir? La fact-checking era propuesta por el periódico Liberation, y bueno, esta fact-checking era una nota periodística en la que si le daban clic, era redireccionado a la noticia original, donde el comisionado europeo de Migración y de Asuntos Internos y de Ciudadanía señalaba que sin la inmigración la población activa disminuiría en más de 20 millones en los próximos 15 años, y para el 2060 la población activa habría disminuido en 50 millones. Básicamente era una contradicción de lo que decían Lipien. Y la segunda alt fact era, bueno, fue dicha por Jordan Bardella, y esta alt fact era, bueno, entre comillas, lo que decía es que tenemos que recuperar el control de nuestros presupuestos y recuperar el control de nuestras leyes. Por su parte, la fact-checking era un link en la que era redireccionado a la France TV y a la Info y Public Senate. Y bueno, este link era una nota en la que Toller afirmaba que la mayoría de los estudios han mostrado una proporción relativamente baja de las leyes provenientes de las leyes de legislación europea, que era lo que contradecía a la alt fact dicha por Jordan Bardella. Bueno, en el Al final lo que están tratando de evaluar es el efecto de la desinformación, ¿no? Sí, En ese sentido, sí, ¿no? sí, así es. Bueno, en el diseño de experimento se llevó a cabo en la semana previa a las elecciones europeas. Se utilizó la plataforma online Qualtrics,
bueno, fueron 2.537 usuarios de Facebook franceses en la edad de votar. Y bueno, también fueron contactadas vía email. Se explicó, perdón, que el estudio era sobre el comportamiento de las redes sociales y también hubo una estratificación de la muestra tanto por educación y por género. Bueno, en lo que respecta en las cuotas de género, fue 50% masculino y 50% femenino. En lo que respecta a la cuota de educación, fue secundaria y menos por un 72%, universidad por 12%, por posgrado 16%, y también para evitar sesgos ideológicos, los resultados fueron agregados y además no se mencionó ningún partido político o candidato. Y asimismo tampoco se especificó las afiliaciones políticas de los autores. Bueno, dentro de dentro del, dentro del experimento, como ya se señaló, fueron 2.537 participantes. Ahora, antes de que pases, si quieres, regresate. Ahora, si se dan cuenta, los que llevaron o los que seleccionaron a los individuos que participaron es desde el experimento, es decir, ellos no tenían ninguna intención de participar en esto, ¿no? Ni siquiera sabíamos si tenían ciertas inclinaciones políticas o no, ¿no? O sea, es decir, y es un poco lo que está en el lado derecho, ¿no? Y que sí, si bien se tienen criterios, que esto es aquí esto es muy importante. Una cosa es que cuando ustedes diseñan en un experimento ciertas cuotas de muestreo, cierta estratificación de muestreo, eso no significa que sean no se confundan como que son las covariables que están condicionando en un método no experimental, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. Entonces, lo que aquí están haciendo es, yo hago un diseño muestral, estoy garantizando que ese muestreo sí cumple con ciertas características, en donde estoy garantizando que ninguno de estos individuos tuvo una intención de participar en el programa, ni sabían. Entonces yo los seleccioné, yo les envié el email y ellos no tenían ninguna propensión a participar, dado su filiación política. O sea, no, eso no me interesó. Entonces al final yo garanticé que podía ser de cualquiera, ¿no? Y ya, ya adelante. ¿Continúo, profesor? Sí, sí. Ok. Dentro de la encuesta, bueno, que fueron 2.537 participantes, o sea, se dividieron en 3 tercios. El primer tercio fue expuesto a la información, a la información fact-checking, y este grupo se le llamó grupo de tratamiento, verificación de hechos impuesta. Por su parte, otro grupo se le dio la opción de acceder o no a esta información y se le etiquetó como grupo de tratamiento, verificación voluntaria de hechos. Y el tercer grupo no se le mostró la información de verificación de los hechos y no se le dio la opción de acceder hacia la información. Y se le etiquetó también como grupo de tratamiento ALFACT. Bueno, el primer grupo tuvo el 10.2%. Bueno, el 10.2% de este grupo expresó la intención de compartir. Por su parte, el segundo grupo fue el 10.8% y el tercer grupo el 14.7%. Cuando se les presentaba al, la verificación de hechos, se les preguntaba si querían compartir. Cuando decían que sí, se les catalogaba como que ese individuo tenía la intención de compartir. Y si decía que sí, tenía que darle clic a un segmento que le redireccionaba a una página donde
donde tenía que compartirlo, y si hacía esto, automáticamente era catalogado como, ya no era con la intención, sino era con el hecho de compartir. Así, es que no, se me fue el concepto. No, con la intención, no, sino Sí, con el hecho de compartir. Es que se me sí. fue el concepto. Al principio los individuos tenían la intención de compartir y después en el experimento estos tres autores le agregaron un clic extra a ver ahora sí que si del dicho al hecho, hacían lo que decían sus intenciones. Entonces, una cosa era como la intención y la otra cosa, al compartirlo, finalmente era la acción, ¿no? O como Sí, así es. el hecho. Sí. Y, y bueno, de este segundo, de esta segunda variable, 300 contestaron que sí, que fue el 11.9%. De los 302, 82 compartieron y 21 optaron por reconfirmar, que fue el 0.8. Y bueno, ante todo esto, la conclusión que llegaron fue que la verificación de hechos redujo la intención de compartir las alt facts, ya sea por una verificación impuesta o también por una verificación voluntaria, o si no también bueno, básicamente eran por esas dos, ya si era expuesta, si era impuesta o si era voluntaria. Y bueno, la encuesta estuvo dividida en tres partes. Se les preguntó a los participantes sus características socioeconómicas, entre ellas el género, edad, educación, religión y los ingresos, y así también como el uso de las redes sociales, como por ejemplo la motivación para compartir contenido en Facebook. También se les preguntó, se les hizo ciertas preguntas para medir su nivel de altruismo y reciprocidad. Y también se les preguntó sobre su comportamiento, al voto en 2017 y sus sentimientos hacia la Unión Europea. Dentro de esta encuesta también se asignó aleatoriamente a los participantes a tratamientos informativos, y para medir la intención del voto y actitudes hacia la Unión Europea se incluyó una pregunta factual sobre sus creencias de los participantes con respecto a la proporción de leyes francesas provenientes de directivas europeas. Y bueno, estas fueron los tres grupos de tratamiento que está más relacionado con lo que hemos estado viendo en las clases pasadas, que fue más o menos relacionado a la anterior diapositiva. Y bueno, esto era lo que intentaba explicar. Se les preguntó si querían compartir un artículo que era una alt fact. Si decían que sí, eran redirigidos a una ventana para compartir en Facebook, y si hacían clic, se hacían clic, automáticamente se le tomaba como una variable de reconfirmación de compartir una alt fact. Y por el contrario, si respondían que no, bueno, a ver, aquí. Bueno, si no reconfirmaban, únicamente era considerada como una variable de intención de compartir la alt fact. Y bueno, este es un poco de los resultados. Y bueno, ya aquí ya viene mi compañero para explicar. Sí, que aquí al principio la encuesta que hicieron cuando empecé a leer no tenía como, o sea, yo no le encontraba mucho sentido
hasta después, cada que hacían clic, tomaron en cuenta, recopilaron los datos de ese individuo al hacer clic, ya cuando confirmaron que querían compartir eh, el alt fact o la fake news, y rastreaban al individuo y después hacían como una conexión con la entrevista que le habían o la encuesta que le habían hecho en un principio, y ya después obtuvieron resultados, pero en una parte más adelante. Aquí ya esta es la parte de los resultados que obtuvieron. Y bueno, de revisar literatura, los autores encontraron que las fake news se esparcían más rápido que las noticias verificadas, y pues dieron unos resultados de que las alt facts que tomaron en cuenta se compartieron 749 veces en 5 días, mientras que las noticias revisadas se compartieron solamente 52 veces en los mismos días, y esto representa una diferencia de un 30% contra un 4%. Y pues ya los autores descubrieron que la literatura que se había tenido hasta ese momento tenía razón, y que la propagación de las noticias falsas en las redes sociales es más rápida que, que la historia real. Después de los 2.537 participantes, 302 expresaron la intención de compartir, como dice el compañero. Luego, 82 tomó la decisión de compartir y dio un primer clic. Después los llevaron a una ventana externa, a un sitio web externo, para que reconfirmaran si querían compartir, y solamente 21 personas de las 302 que expresaron que querían compartir terminó compartiendo en realidad el alt fact. Eh, y pues ya aquí lo que querían ver los autores era que agregar un costo extra, o sea que se traducía como en un clic extra, reducía o generaba incentivos a reducir las intenciones de compartir las noticias falsas. Entonces encontraron que las declaraciones sobre las intenciones de compartir noticias falsas fueron sobreestimadas en un principio, y descubrieron que incluso un costo pequeño como agregar un clic adicional puede reducir sustancialmente la propagación. Entonces, aquí en la gráfica eh, obtuvieron estos paneles, y bueno, la intención de compartir está como en color crema, después la acción de compartir, o sea, el primer clic es el color naranjado, y los que reconfirmaron o que lo llevaron a la acción es el color como marrón. Entonces se puede ver cómo con cada clic adicional las personas iban en Facebook, por ejemplo, en el panel A, que cómo se compartieron los alt fact, y aquí ya lo dividen. Por ejemplo, el grupo 1, el de control, fueron los que solo estuvieron expuestos a las noticias falsas. La primera parte donde dice alt facts, y se ve cómo la intención era más alta, y, y en realidad la acción de compartir se disminuyó hasta por abajo del 0.01 que está medido en logaritmos. Después, a los que se les impuso, es la parte que está en medio, se les impuso revisar la noticia verificada. La intención era de 0.1, era menor que los que solo estuvieron expuestos a las noticias falsas, y se ve como a los que se les impone hay una reducción mayor respecto a los que solo están expuestos a las noticias falsas. Entonces, aquí se veía un primer resultado de que si se obliga a las personas a verificar la información que está leyendo y que está compartiendo, la,
como que la dispersión de las noticias falsas tiende a disminuir. Y en el apartado 3 tenemos el grupo 3, que eran las personas que decidían voluntariamente si querían hacer la revisión de la información o si no lo querían hacer. El resultado que obtuvieron es que también disminuye la acción de compartir, a pesar de que es muy parecido a los que se les impuso, disminuye, pero no tanto. Entonces, posteriormente, lo que hicieron los investigadores aquí es que determinaron si había una diferencia estadísticamente significativa entre los que se les impuso revisar las noticias o los que lo hicieron de manera voluntaria. Y después encontraron que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Y acá en el panel B se centran, como mencionaba el compañero, solo a los dos a los que a los que estuvieron expuestos como a la revisión de las noticias, y se ve que a los que se les impuso disminuye la acción, pero ya después los autores confirman que aquí sí se ve una diferencia, pero como comenta el profesor Iván, o sea, sí hay diferencia, pero no es estadísticamente significativa. Y, y ya, vamos a la siguiente gráfica. Sí, aquí en el B. Este resultado B es el de el efecto que tiene como la revisión de las noticias cuando se comparten los alt facts o las noticias falsas. Aquí el principal resultado que está ligado a la parte anterior es que la exposición al fact-checking reduce sustancialmente el compartimiento de las noticias falsas en los medios sociales. Em, y que el resultado es el mismo si se impone o si se establece de manera voluntaria la revisión de la información. Aquí se ve que, por ejemplo, la intención, es que no puse porcentajes, pero la intención de compartir los alt facts cuando solo se expone a noticias falsas es de un 14.7%, y los que lo llevan a la acción teniendo como estos clics extras solamente es un 4.6%. Y se compara, por ejemplo, con cuando se les impone la revisión de la literatura o de las noticias, la intención es de un 10.2 y la acción de compartirlo se reduce hasta 2.6, o sea, pasamos de un 4.6 a un 2.6. Y pues los datos son casi los mismos para los que lo hacen, los que revisan la información de manera voluntaria, que es un 10.8 comparado con un 10.2 de los que se le imponen, y los que comparten esta información es un 2.5 comparado con un 2.6% de los que se les impone. Entonces, pues aquí se ve que no hay diferencia estadísticamente significativa. Y, por ejemplo, en el panel A, aquí está haciendo solamente caso aquí diferencia la acción de compartir con el intento de compartir. Entonces, no, todavía el anterior, por favor. Eh, pues igual se ve lo mismo que las gráficas anteriores. El intento de compartir, por ejemplo, en el panel A, cuando se comparten los alternative facts en Facebook, el intento de compartir, por ejemplo, en el color azul claro, es alto en el intento, y después en la acción se incrementa. Bueno, parece ser porque es 0.04. Disminuye ahorita en el siguiente
hay unas personas que sí, y luego, por ejemplo, a los que se les impone también disminuye, pero lo hace en mayor proporción las personas que lo hacen voluntariamente. ¿Podemos ir al siguiente? Eh, Acá vemos el efecto de compartir la información y... Espera, que aquí tengo mis apuntes. En esta parte, lo que explican los autores es que la exposición al fact-checking no solo reduce el comportamiento de compartir al fax, sino que puede promover el compartir información del fact-checking, que es que cuando las personas estaban expuestas a la revisión de la información, decidían no solo no compartir como las noticias falsas, sino que decidían compartir las noticias verificadas. Panel B. Ya después, aquí en estos paneles se usó una submuestra de los participantes que potencialmente pueden compartir la información del fact-checking. Y aquí están las regresiones que hicieron unas regresiones Logit para tratar de sacar, bueno, para sacar las probabilidades dependiendo las intenciones que tenían los individuos o el cuestionario que les hicieron en un principio, en donde explicaban que había una mayor probabilidad de, de compartir las fake news si el individuo era hombre. También había una mayor probabilidad de compartir las fake news si el individuo tenía creencias religiosas. Em, También parte del ingreso, me parece que a mayor ingreso tenían, aquí está, por ejemplo, los que estaban a favor de un sentimiento europeo, que fue el cuestionario que les hicieron en un primer momento, tienen 8 puntos porcentuales menos en cuanto a la intención de compartir los fact-checking, las noticias revisadas, y 3 puntos porcentuales menos en cuanto a la acción de compartir. Las personas religiosas tienen 14,5 puntos porcentuales más en cuanto a la intención de compartir que las personas no religiosas y 5,6 puntos porcentuales más en cuanto a la acción de compartir las alternative facts. Luego, si eran hombres, tenían 5,3 puntos porcentuales más de probabilidad en cuanto a la intención de compartir las fake news que si eran mujeres, y tenían 2,3 puntos porcentuales más en cuanto a la acción de compartir estas alternative facts en comparación con las mujeres. Luego, luego tuvimos aquí se nota a pesar de que hicieron una recolección de datos de los individuos aleatoria, tomaron en cuenta sus grupos aleatoriamente, eh, se dieron cuenta de que tenían una selección sesgada dentro del grupo que visualizaba la información, y que había una intención que estaba correlacionada con la propensión a compartir. Y los autores utilizaron una prueba Lazo en donde seleccionaron los determinantes más importantes de compartir los alternative facts y tomaron en cuenta las características de pretratamiento en donde hicieron la encuesta, la primera, y se hizo una predicción eh, ex ante de compartir. Como
como que había personas que revisaban la información revisada y aún así compartían los alternative facts por sus creencias religiosas. Entonces se dieron cuenta que tenían este sesgo y, por ejemplo, las personas que votaron por María Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 tenían unos 20 puntos porcentuales más en cuanto a la intención de compartir y tenían 7.3 puntos porcentuales más en cuanto a la acción de compartir. Entonces, los autores aquí demostraban la importancia del alineamiento ideológico, que era más bien como lo que trataban de hacer era compartir más noticias falsas con la intención de poder cambiar la intención del voto de las demás personas. Luego, acá en esta gráfica se toman en cuenta, por ejemplo, en el panel B1 no se toman en cuenta las personas que solo estuvieron expuestas a los alt facts, sino que aquí solo toman las personas que estuvieron expuestas a la revisión de la literatura impuesta y a los que ejercieron su poder de validar la información voluntariamente porque se centraron en este sesgo que habían encontrado. Entonces dejan de fuera a los voluntarios que no decidieron revisar la literatura y a los que solo estuvieron expuestos a las noticias falsas. Y en el panel B1 se ve el intento de compartir en el panel B1 y el efecto de compartir en el panel B2. Entonces se reduce a los que se les impusieron la revisión de las noticias, se reducen en una mayor proporción que a los que decidieron revisar las noticias voluntariamente. Y ahí no se toman en cuenta los alt facts ni los que no la revisaron. Y ahí se ve en el panel B1 también de lo que se predijo, de lo que ellos tenían la expectativa de que podía suceder. Eh, También se redujo, se dieron cuenta que estaba sobreestimada no la intención, sino como el verdadero efecto o la verdadera acción de compartir las fake news. Podemos ir a la siguiente. Em, Aquí ya es la interpretación de la media de los efectos del tratamiento. Que pues igual siguen demostrando lo mismo los autores, que hubo 3 grupos de tratamiento: al que no se le presentó la revisión de la información, al que se le impuso y al que se le dio de manera voluntaria. Y se ve como en un principio de la predicción que tenían del intento de compartir solamente los alternative facts, se disminuye la acción de compartirlos. Por ejemplo, en el panel A1 ya se hace la división entre los 3 grupos, pero los voluntarios los parten en 2. Y pues se ve cómo disminuye, por ejemplo, la predicción que se tenía del intento de compartir con los que mostraron intento de compartir. Lo que se estimó fue muy parecido a lo que se vio, pero se sobreestimaron, por ejemplo, lo que son a las personas que se les impuso y a los voluntarios. Pasa de
punto 2, por ejemplo, en los voluntarios que decidieron visualizar la información, la predicción del intento de compartir se reduce hasta un punto 0,6. Y pues aquí los autores demostraron que tuvieron problemas para estimar, y ya después en el panel A2 se ve los que en realidad compartieron, que también estuvieron sobreestimados estos dos grupos, al que se le impuso y al que se le hizo la revisión de información. Ellos no esperaban que las personas, al ser expuestas a esta revisión de información, como que descendiera tanto el intento de compartir las noticias falsas. Y pues en el panel B y en el panel C se explica, también se separa entre los que decidieron no ejercer como el poder de visualizar estas noticias revisadas, y los que solo se expusieron a las noticias falsas. Podemos pasar a la siguiente. Y pues ya a las conclusiones que llegaron los autores es que cuando se realiza una verificación de la información de las publicaciones, como el compartimiento o la publicación de las noticias falsas disminuyó entre un 43 y un 45% con hechos reales, porque o sea, el experimento se hizo en un lapso en donde se iban a dar las elecciones. Entonces, o sea, todo el experimento fue real, y se estaba analizando el comportamiento de todos los individuos. Y la otra conclusión es que la reducción es la misma si se le obliga o se le impone a los individuos a comprobar la información antes de compartirlo, o se les ofrecía la opción de hacerlo voluntariamente, en donde explicaban que no había una diferencia estadísticamente significativa. Y también encontraron que se muestra que la mayoría de los individuos que deciden comprobar la información tienen una predisposición a compartir las noticias falsas por razones ideológicas. O sea que, a pesar de que igual en el documento explican que había personas que incluso sabían que la noticia era falsa, pero que justo por cuestiones ideológicas y porque estaban en tiempos de elecciones, eh, era más bien la intención del individuo de promover esas noticias falsas, aunque el individuo sabía que podía afectar al otro partido político, o sabía que podía beneficiar al partido político del cual tenía como raíces ideológicas, que fue generalmente este porcentaje pequeño que sí llevó a la acción. El hecho de compartir noticias falsas fue este grupo el que mostró tener una tendencia más hacia la extrema derecha, en este caso para Francia, que apoyaban a María Le Pen. También encontraron que haciendo un requerimiento adicional de clics para compartir, se generaba un desincentivo a la acción de compartir noticias falsas, aunque como repito, los que lo hacían mostraban como un sesgo hacia compartirlas desde un inicio. Eh, era como un comportamiento que las personas tenían ya predispuesto antes de que fueran elegidas para este experimento. Y la verificación de la información juega un rol importante. Esto ya es más como parte de las políticas que se podrán aplicar para tratar de disminuir como la propagación de noticias falsas, que se dieron cuenta de que si aplicaban como verificación de la información, las personas se hacían más conscientes solo con el simple hecho de ver que la noticia traía un mensaje de que estaba verificada. eh, las personas hacían conciencia y le ponían más atención
que si la noticia no trae ningún emblema de que ha sido verificado, de que puede ser posible noticia falsa. Entonces lo comparan con otros, por ejemplo, explican un experimento que se hizo en Twitter, que las noticias ya traían como el logo de que estaban verificadas, o las publicaciones ya traían el logo de que estaban verificadas. Entonces, las noticias que no traían ese logo, que no estaban verificadas, eh, se compartían menos rápido y revertían como este proceso en el que las fake news se propagan más rápido que las noticias reales. Y pues mostraron que agregando costos o clics extras promovían la verificación de la información. Y pues ya desarrollaron dos modelos, fue uno Logit y fue otro para ver los efectos las diferencias entre los que revisaban la información y los que no la revisaban. Y pues mucho de ese análisis es el que estamos viendo en panel de datos. Y pues igual la forma en cómo se recababa, por ejemplo, la primera encuesta que hicieron a los individuos, a partir de esa primera encuesta pudieron llegar a las conclusiones de que tenían un sesgo. Entonces, pues a mí lo que se me hizo muy interesante de estos autores es que desde el principio como que trataron de no estratificar, sino desde un principio se veían las intenciones o el sesgo que podía tener cada individuo, dependiendo, por ejemplo, la edad, el sexo, el ingreso, las creencias religiosas, creencias políticas. Y una pregunta muy importante es la pregunta que hicieron si en 2017 votaron por la derecha, por el partido de derecha en Francia. También les dio muy buenos indicios y explican ellos en el documento, explican que parece ser que a pesar de que, o sea, va como en contra el hecho de que la gente revise la información y a pesar de eso, de que vea que es una noticia falsa, hubo personas que decidieron compartir esta noticia falsa. Entonces, a ellos como que les generó como duda en un primer momento. Eh, pues se preguntaban por qué la gente tendría como esos incentivos a compartir ese tipo de noticias falsas. Y ya después, recabando la información, se dieron cuenta pues a pesar de que habían hecho como un proceso de selección aleatorio, la gente ya trae como predisposición a ciertas conductas que no se puede valorar o que no podemos como notar a simple vista, eh, al hacer como nuestra selección de los individuos. Entonces es más bien ahí como, recuerdo como la parte del efecto panel, que hay cosas que no se pueden controlar, pero que podemos medir si hacemos como dice el profesor Víctor, si hacemos como las preguntas adecuadas o la selección de los individuos o cómo los vamos a categorizar a cada individuo, ahí es como llegaron a esos resultados. Y ya, fue todo. Ok, gracias. Bueno, a reserva de que el compañero nos dé algún comentario. ¿Alguien más quisiera que escuchara sus comentarios? En teoría todos lo leyeron, más en relación, como les digo, los conceptos, entendieron más o menos qué procedimiento hicieron, identificaron cuál es la variable de impacto, cuál es la intervención, eh, qué es entendieron que ese logit que hacen no tiene nada que ver con el logit que hacen para un matching, sino es diferente, ¿no? Entonces, si les queda claro eso, eh,
un poco de entender si identificaron cómo miden el impacto y que es una diferencia nada más de los porcentajes, ¿no? Pues, ¿algún comentario? Alguno de ustedes dos, unas dos participaciones. ¿Quién dice yo? Bueno, yo aquí el comentario que quisiera No, es, antes de ti, pues el resto de tus compañeros. ok. Fue el último. Pues el Logi, pues sí, o sea, creo que nos ayuda como a encontrar esos determinantes que contribuyen, o en este caso en particular, como que generan esa predisposición a, pues a difundir noticias falsas, ¿no? Que en este caso creo que fueron hombres y hombres en particular y que tenían como preferencia por votar por la derecha. Y creo que otra cosa, o sea, además de la metodología, es que este tipo de análisis, no sé si a esto se refiere con validación externa, pero es esta parte de que si yo ya sé que aumentando el número de clics o metiendo una cuestión de verificación voy a disminuir como la propagación de información falsa, pues esto podría aplicarse a otras cosas más allá de política, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo del agua de la Benito Juárez, pues sí es real, pero en caso de que fuera falso, como que eso, o como que esos pues candaditos, o como que sí, o sea, o sea, cómo hacerle para evitar que se difunda información que podría tener como más consecuencias negativas. No sé si eso sí es como la validación externa de lo que hemos estado hablando. Sí, en parte sí, es decir, ahora tendrías que también hacer un experimento para validar que se cumple, ¿no? Esa teoría en el contexto mexicano, a lo mejor en un ejercicio político como el que estamos actualmente, ¿no? Entonces sí, es decir, se podría probar esa validez externa. ¿Y qué más? Los conceptos y todos los que le preguntaba. Noemí. Perdón, a mí no me quedó claro por qué había tres grupos de tratamiento, como que no debería de ser nada más uno, o un grupo de control y un grupo de tratamiento. Bueno, a ver si le quieren contestar. O sea, yo creo que si lees el paper, ahí te explica por qué un poco se conforman esos grupos, ¿no? O sea, puedes tener dos formas o el tratamiento puede tener alguna variante, ¿no? Sí, yo le entendía al paper que, o sea, el primer contrafactual fue como que se les imponga la verificación de la noticia. Pero después, pues me imagino que aprovechando todo el gasto, todo el análisis que estaban haciendo, pues metieron como dos contrafactuales para tener como dos opciones. Como comparo la ¿Cuál exposición se al confunde? Porque de todo. el contrafactual es con el que comparas, ¿no? Y el que comparas son los que no reciben nada, ¿no? Y entonces tus tratamientos, ahí tienes dos variantes, ¿no? Uno que le presentas información de manera obligada y otro que le presenta la información como opcional. Sí, y ya se partían las dos variantes y ellos veían si había una diferencia significativa entre que se les imponga o que sea voluntario. Y llegaron a la conclusión de que tienen los mismos resultados. Pero Sí, sí, en la presentación está mal porque todos dicen grupo de tratamiento. Oh, sí. Pues serían un grupo de tratamiento con tres versiones, ¿no?
Pues sí, sí, sí. A los que no se les presenta nada y a los que se les obliga, ¿no? ¿Y qué más nos puedes decir sobre el resto de conceptos? ¿Cómo viste el paper? Bueno, sí, se me hizo interesante, pero algo complejo también de leer como que con, por esto de los grupos bueno, con el grupo de tratamiento de las versiones, pero creo que sí, con la exposición me quedó un poco más claro esto. Porque, bueno, como dicen que el- al hacer clic también, pues hay varios pasos de verificación y al último, pues como que se echan para atrás y no compartir la noticia falsa. Eso sí, se me hizo interesante. Profesor, Sí, dime. ahí no hubiera un sesgo al poner una restricción. Por ejemplo, aunque la nota fuera verdadera, y si se le pone una restricción de hacer creer a los participantes de que con el solo hecho de tener restricción va a ser verdadera. Mm, yo creo que si lo haces de manera repetida, es probable que sí ya automáticamente te identifiquen, ¿no? Como al final mencionaba, que ya cuando le pones un símbolo de verificado, pues ya puede ser que tú motives que automáticamente esos ya se empieces a sesgar su comportamiento. Pero de inicio, pues no, ¿no? Porque no, es algo nuevo, no es una experiencia nueva. Probablemente si, como te digo, el individuo aprende, pues ya puede estar sesgado y automáticamente actuar así, ¿no? Sí, de asumir de que sea verdadera sin leer la nota, Exacto. de hacerle clic y leer toda la nota, que nada más con solo ver la restricción que diga, va a ser verdadera, porque ahí está la Es restricción. probable. Pero lo que resulta valioso aquí es que pues ya una vez que identificaste, pues hay como que acciones que te permite, pues sin que sepa el individuo, ¿no? Que lo lleves de un camino a que verifiques la nota, ¿no? Sí, O sea, aquí yo lo que me interesaría, porque creo que no sé si se logró, tengo dudas, es eso, ¿no? Porque sí, el paper puede ser muy complejo, por ahí conceptos que este paper maneja y que ustedes en teoría deben conocer, ¿no? Y que de alguna manera, si bien no dominan a lo mejor la matemática que ellos elaboraron, porque pues, cada vez es específica, o no estamos tan involucrados en el tema de la Unión Europea, pero sí hay cosas que nosotros conocemos, ¿no? Y que podríamos identificar, ¿no? Sesgos posibles, cómo se conformaron los grupos de control y tratamiento, cómo se conformó la muestra, que eso no tiene nada que ver o sea, cómo se intentó quitar el sesgo de autoselección a partir de esa muestra, que luego ellos verificaron y que encontraron que sí había, que a pesar de eso, podían tener potenciales riesgos, ¿no? Y que eso se puede corregir. O sea, cómo se mide el impacto, cómo lo están viendo, en puntos porcentuales, las diferencias de los grupos. No sé, como que hay cosas, conceptos que yo creo que a esas alturas ya les debería sonar en la cabeza, pero creo que no les sonó ninguno, con excepción de sus compañeros que lo expusieron. No, es que ahí me faltó, pero aquí sí está me faltó ponerlo, pero o sea, ya la comparación, el número al que llegan es el de, el de que la acción después de lo del experimento, a los que se les aplica la revisión de la, de las noticias, se disminuye la acción de compartir de un 4,8% a un 2,5% a los que se les induce y un 2,1% a los que son voluntarios. Y siento que ahí está como el punto de todo lo que hemos visto en la clase, o sea, llegar como a ese número y ver
cuál fue el efecto que genera como exponer a los individuos a la verificación de la Pues, información. en esencia que es una intervención, ¿no? Sí. No sé si tengan algún otro comentario, preguntas a sus compañeros. ¿Quién expone el siguiente? Ahí, pero a ver si ahí se lo leen todos, porque aquí me queda claro que no lo leyó Juan Carlos, uno lo leyó Byron, Eric, a mí. ¿Quién expone? Pues yo digo. ¿Nadie? Yo les pongo. ¿Nada más tú o alguien con alguien? Conmigo, pero en 15 días, ¿no? O la próxima semana. Pero es que Juan Carlos y Jorge tuvieron como un mes. Bueno, pero esos fueron por circunstancias de la vida. Yo digo que 15. Al menos. ¿No? Está bien, pues. Bueno, se los mando en un ratito. El más cortito. En una de esas les mando uno cada uno. No, bueno. Bueno, pues aquí cerramos y para que sigan con la parte de la aplicación. No sé si van les das un receso. Terminamos antes, pero yo creo que van a tener un buen receso. Pues sí, como hacemos siempre 15 minutos, empezamos 6:50, ¿no? Sí, está bien, gracias. Ah.